Bienvenido al programa Descifrar el Idioma. Hoy vamos a aprender un idioma muy interesante vietnamita, un idioma utilizado oficialmente en Vietnam. Para comenzar el programa, voy a introducir sobre el origen y desarrollo del vietnamita y ahora vamos a entrevistar a algunos estudiantes extranjeros que estudian idioma vietnamita en todo el mundo. La pregunta es, ¿de dónde viene el idioma vietnamita? En mi opinión, el origen del idioma vietnamita es de China, porque los vietnamitas sufrían la dominación política china durante más de 1000 años. Además, al llegar a Vietnam, vio que en muchos sitios en Vietnam se usan la palabra de China, como en las pagodas, los templos o las entradas del pueblo. Como lo conozco en alfabeto de vietnamita, basado en el alfabeto latino utilizado por la lengua portuguesa, por eso creo que el origen del idioma sea de portugués. Ya he estudiado la clase de historia vietnamita. Conozco que Francia colonizó Vietnam desde el año de 1858. También el colonialismo francés fue un periodo en la historia vietnamita que duró 61 años. Por eso pienso que el origen del idioma vietnamita sea del francés. Y para vosotros, ¿pensáis quién tiene la respuesta verdadera? Ahora vamos a buscar la respuesta correcta a través de la diagrama que analiza la familia de vietnamita. El vietnamita pertenece al grupo Việt Mường, de la rama Môn Khmer, de la familia austroasiática. También en la familia austroasiática incluye la rama Naali y la rama Munda. Hace 4000 años, los vietnamitas antiguos vivían en la área de Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị de hoy al centro de Laos. Después, un grupo de los vietnamitas antiguos emigró al norte de Vietnam. Como se vivía con las personas que usaban la lengua del grupo Thái Caray, la lengua de vietnamita antigua desvanecía sus características de Môn Khmer y tenía las similitudes con el idioma vietnamita de hoy. El proceso de desarrollo del idioma vietnamita tiene 3 etapas. Según las investigaciones de los historiadores, la primera escritura que vietnamita utilizó para comunicar y escribir el chino antiguo o se llama Hanzi o Han. Han vino a Vietnam desde la última del siglo III a.C. Sin embargo, en el milenio primero después de Cristo, Han se divulgó extenso en Vietnam. En los primeros siglos después de Cristo, Han llegó a ser una iteración popular de parte de las intelectuales de los patricios y mandarines de Vietnam. Vietnam utilizó Han para escribir y comunicar porque los vietnamitas sufrían la dominación política china durante más de 1000 años. Por eso la escritura, también los costumbres de Vietnam fueron afectados por China, como la manera que crea una palabra nueva en vietnamita semejante con la lengua de China. Por ejemplo, en China, la palabra Yue Nan Uy en vietnamita es tiếng Việt, significa vietnamita.
Anh ủy, anh Vietnamita is tiếng Anh significa English. Y rư ủy, anh Vietnamita is tiếng Nhật significa Japonesa. Todos tienen el manuscrito original son el nombre de este país, más la palabra tiếng en vietnamita o ủy en chino. Ambas palabras significan la lengua. Especialmente casi todos los textos en la piedra se escribió en Han. En eso podemos conocer que Han afecta mucho a la cultura de nuestro país. Por otro lado, los expertos en historia oriental dijeron que la pronunciación Han vietnamita de hoy tiene el origen de la pronunciación de Han en dinastía de Đường. Después del país de Vietnam declaró la independencia en 1938. Han todavía fue el idioma oficial. Por eso Han se utilizó mucho en la educación, examinación y muchas otras actividades. Además, Han se utilizó para editar, archivar los textos. Del siglo X ahora, la pronunciación de Han desarrolló con vietnamita y no dependió de los cambios de Han de ahora. Han se utilizó hasta siglo XVIII, especialmente hasta el momento. Han se utilizó en algunas esferas en Vietnam, como en las pagodas o los templos. Aunque Han fue ampliamente utilizado hasta el siglo XVIII, los siglos anteriores han comenzado a ser construidos y perfeccionados en carácter nom. La palabra vietnamita chữ en carácter se deriva del chino antiguo, con el mismo significado, y la palabra nom proveniente del chino medio, que significa eso. Desde el siglo XIII, partiendo de la escritura ideográfica Han, los vietnamitas crearon su propia escritura llamada nom, y hasta principios del siglo XX existían dos escrituras y literaturas paralelas, la Han y la nom. Las obras más famosas que usan nom en esa época es El cuento de Kieu, escribió en 1820 de Nguyễn Du, o La lengua nacional de poesía de compilación de Nguyễn Trãi. Inicialmente aparece el manuscrito original de nom, tomó prestado en la forma del chino original para grabar en antiguo vietnamita, sonido prestado para copiar en idioma nacional. Gradualmente existió la combinación de dos caracteres juntos. Una parte de la sílaba y la otra parte se usa cada vez más sistemáticamente para crear nuevas palabras. Desde la dinastía Le, el número de las obras escritas en nom aumentó gradualmente durante los 500 años, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los más abundantes fueron los ensayos inspiradores, entretenidos y emocionales. Estas obras de nom son muy diversas. Las poesías según la ley de la dinastía de Đường de China, o la literatura, cuenco de poesía, canciones populares o tuồng chèo, una forma de teatro musical típica de Vietnam. La poesía nom expresa todos los sentimientos del pueblo vietnamita, cuando en heroizo, cuando en balón, cuando solemnemente, cuando juegas bromeando, pero en las informaciones de historias, especialmente la historia y los documentos administrativos, casi todo usaban en carácter Han. Las excepciones son los años efímeros de la dinastía Ho en el siglo XV
y la dinastía Taizong en el siglo XVIII usaban nom en los documentos. El alfabeto vietnamita, llamado Chikung en Vietnam o la escritura de la lengua nacional, fue inventado por algunos misioneros europeos, Alexandre de Rhodes, Gaspar Poamarán y Antonio Barbosa con la ayuda de los misioneros vietnamitas. Fue basado en el alfabeto latino con el propósito de un evangelismo más favorable. Alexandre de Rhodes, el autor del diccionario vietnamita portugués-latín, adoctrinó catolicismo durante 5 años, desde el año de 1640 hasta el año de 1645. Luego, regresó a Europa debido a que Zénon el plan prohibiera la religión. Contribuyó de manera fundamental en la mejora y la finalización del alfabeto vietnamita. Dejó el diccionario vietnamita portugués-latín y el libro de enseñanza católica escrito en la escritura de la lengua nacional. 121 años más tarde, con las importantes reformas de Vignau de Bearne en el diccionario vietnamita portugués-latín publicado en 1772, la escritura de la lengua nacional se pareció al sistema vietnamita actual. Desde la colonización francesa de Vietnam en la segunda mitad del siglo XIX, el francés gradualmente reemplazó la posición de los caracteres chinos como un idioma oficial en educación, administración y diplomacia. En 1865, el periódico Zadig se publicó y fue el primer periódico escrito en el alfabeto vietnamita. En 1879, el gobierno francés introdujo el alfabeto vietnamita en la educación. Al principio, la gente todavía tenía la actitud rígida con la escritura de la lengua nacional. Sin embargo, gracias a los movimientos de la cultura política de principios del siglo XX, como el movimiento Đông Kinh Nghĩa Thục la frialdad cambió. El alfabeto vietnamita es un tipo de escritura de grabar discurso por expresiones fonéticas que utiliza solo 27 caracteres latinos y 6 diacríticos. Es simple, conveniente, científica, fácil de aprender y fácil de recordar. Por eso, reemplazó completamente por el francés y el chino. Después de la reunificación de Vietnam en 1975, se volvieron a conectar las relaciones entre el norte y el sur. A causa de la gran popularidad de los medios de radiodifusión y de la televisión, el alfabeto vietnamita se ha estandarizado. Muchas de las palabras vietnamitas se usan en lugar de las chinas vietnamitas. El alfabeto vietnamita desarrolla de manera rápida, completo y tiene efecto profundo en todas las lenguas minoritarias en Vietnam. El idioma vietnamita es la lengua oficial de los vietnamitas o de la Kinh Tịch Kinh, que se habla por alrededor del 87% de la población de Vietnam y de más o menos 2 millones de emigrantes vietnamitas, incluyendo una gran parte de los vietnamitas norteamericanos. Son interesantes en origen, la formación y el desarrollo del idioma. Gracias por atención y esperar las cosas maravillosas y especiales en el próximo programa.